Hola mis hermanos, este video lo hago para acerca de un tema que alguien me habló de que la salvación se pierde o no se pierde. Y no quiero que algunos hermanos erren porque hay personas que andan diciendo las cosas de Dios maldillas, diciéndose ser mayores, siendo ser pastores o algo. Cualquiera se puede equivocar porque el espíritu del diablo, el espíritu engañador se puede meter en cualquiera, en cualquier momento, si no tienen fuerza espiritual de Dios. Y los ejemplos primero que pondré son los mismos versículos que me pasaron para demostrarme que la salvación no se pierde. Por, por ejemplo, el primero es en Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Claro, eso está bien, pero es solamente un versículo. Eso lo acompañan otros. Y dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero al invocar el nombre del Señor, ustedes también reciben un espíritu de gracia que fue el mismo que a mí me cambió completamente la vida, que es lo más hermoso. Pero eso no conlleva solamente que recibir ese espíritu, no conlleva que uno no deba hacer cosas, no deba cumplir los mandamientos de Dios. O sea, ese espíritu lo ayuda a uno a hacer esas cosas, le da la fuerza, la sabiduría y el entendimiento. No quiere decir que recibiendo ese espíritu yo después puedo volver al mundo a gozarme. Ese espíritu incluso me cambió todo ese pensamiento a mí, me cambió todas esas cosas. Pero es porque uno es un hijo de Dios y cambia completamente, lo hace nueva criatura. Pero si uno llegare a ser alguien del mundo que es cambiado así y al final vuelvo a correr al mundo como que no me gustan las cosas de Dios, claro que sí se pueden perder las cosas. Y también dice otro, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Está bien, dice, por gracia soy salvo. Claro, por la gracia de Dios, por la gracia del Espíritu Santo que nos dio. A, lo, a los verdaderos hijos me van a entender porque ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pero el que no ha recibido eso sigue siendo igual de corazón. No hubo ningún cambio en él. Ellos pueden decirse nueva criatura, pero en realidad piensan lo mismo, son iguales. Aquí dice, por gracia soy salvo, por medio de fe, y esto no por vosotros, pues es don de Dios. Claro, es el don de Dios, es el Espíritu de Dios que nos hizo nuevos. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, eso era en el antiguo pacto, que era por las obras, por lo que ellos hacían en su carne. Dice, por medio de fe, pero la fe sin obras es muerta. O sea, no por obras, pero hay que hacer las obras para demostrar la fe, porque yo ¿cómo voy a demostrar mi fe si no hago nada al respecto, no hago las cosas que me mandan? ¿Cómo yo voy a decir yo tengo fe por mi boca, pero no hago las obras? O sea, la fe sin obras no es nada. O sea, ¿cómo voy a decir que yo tengo fe si no hago nada respecto a eso? Eso explica aquí, y en otros versículos explica claro lo que es la fe y que va junto con las obras. O sea, este versículo así nos sirve para yo decir que la salvación no se pierde, no es válido. También dice otro versículo que fue para demostrarme que la salvación no se pierde, no sé cómo, es que ellos falta el Espíritu de Dios, que lean la Biblia para hacer entendimiento, porque sin el Señor nadie va a poder guiarse bien. Sin el Espíritu de Dios y confiando en hombres, porque puede venir el hombre más famoso del mundo a decirme lo contrario. Porque el diablo se puede meter en cualquiera para engañar a la gente, porque esto es una lucha espiritual. Y más ahora en los últimos tiempos, dice, en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores, apostando de la fe y llevando a muchos, incluso para engañar a los escogidos, porque hay algunos que están haciendo milagros y tienen poder. Esos pueden ser igual espíritus engañadores, porque el Señor está escrito que eso va a llegar y ya estamos en los últimos tiempos. También dice, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su glorificación, y alegría. Judas 24. Eso fue para demostrarme que la, la salvación no se pierde. No me demuestra nada. Aquí dice que es poderoso para guardarnos sin caída. Eso quiere decir que el Espíritu que nos cambió es poderoso para que nosotros vamos en contra del pecado, en contra de las cosas, en contra de Dios, y tengamos toda la fuerza para agradarnos en la fe,
obra de la carne, su gracia es poderosa, o sea, no porque yo tenga fuerza para no hacer esas cosas, sino que la fuerza viene del Espíritu de Dios que me cambió. Eso me demuestra aquí. No quiere decir que si yo hago cosas malas después voy a permanecer y siempre voy a ser salvo. Esos son espíritus de demonio, doctrinas de demonio que quieren poner eso en la mente de las personas. Imagínense yo siempre pensara, yo siempre voy a ser salvo. Eso conlleva a alguien que es más débil en la fe a pensar, yo puedo hacer esto, total, yo no voy a perder mi salvación. Yo puedo hacer esto, y así cómo va a cambiar la iglesia, va a seguir pecando. O sea, ¿con qué voy a yo demostrar después que yo creo en Dios o mi fe? ¿Con qué lo voy a demostrar si yo sigo en el mundo siendo igual que el mundo? O sea, esto conlleva al espíritu que lo cambia a uno, al espíritu que lo hace nuevo. O sea, esto es el espíritu, esto es la gloria, es para Dios. Si yo puedo hacer algo es de Dios. Si yo tengo la fuerza para seguir la fe de Dios, es de Dios, Él lo puso en mí. Es su espíritu el que me da esa fuerza. La gloria es suya, no mía. Eso quiere decir estas cosas. Pero no que yo no vaya a perder la salvación. Incluso hay revelaciones de hermanos. Hay revelaciones de hermanos que dicen, que cuentan, que el Señor les reveló y les mostró y les mandó a decir a la tierra que hay nombres en el libro de la vida, y recuerden que esto es espiritual. Ustedes creen que va a venir alguien y lo va a estar escribiendo con la mano. Todo lo espiritual y sobrenatural del Señor se hace automáticamente, el Señor lo hace. O sea, hay nombres que están inscritos en el libro de la vida, pero ya están medios borrosos, están desapareciendo. También en Apocalipsis dice en una parte a una de las iglesias, dice, porque algunos dicen han perdido su primer amor, imagínense, perdió su primer amor, pero con el tiempo eso se va enfriando, es normal. Eso es condenado. En Apocalipsis dice a una de las iglesias, por cuanto tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y arrepiéntete, haz las primeras obras, porque las obras del primer amor es hacer los mandamientos del Señor, amar a Dios, orar con fervor. Esas son las primeras obras. Esas son obras también. Si yo no tengo eso, yo no demuestro que amo a Dios. Porque eso también demuestra mi fe. Eso también demuestra que si yo oro a Dios, le estoy pidiendo con fe. Si yo leo la palabra, yo le creo a Dios, yo siento ese primer amor, ese fuego del Señor. Esos también son obras. No solo hacer yo ayudar a los demás y todo eso. Las obras conllevan muchas cosas. Cada cosa que me compruebe mi fe son obras delante de Dios. Entonces Él dice, por cuanto haz las primeras obras y arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras, las obras del primer amor. O si no, antes que venga yo contra ti y quite tu candelero de tu lugar. El candelero está enfrente a Dios, que son las iglesias del Señor. O sea, dice que si Él va a quitar tu candelero de su lugar, eso significa que Él va a quitar el nombre del libro de la vida. Porque cuando uno tiene el nombre en el libro de la vida, uno tiene la fuerza para tener autoridad sobre los demonios, todo. Todo eso se lo da el Señor. Pero una vez que uno se pone débil, deja de orar, se aleja de las cosas de Dios, un humano débil es un cristiano que no tiene fuerza para predicar ni para decir nada. Imagínense, cuando el Señor me utiliza para hablarle a las personas, ya no se quieren ir. En cambio, con otros cristianos, ellos mismos me dicen, ¿sabéis que contigo es diferente? Tú me dices la verdad de otra forma. Otros cristianos como que te obligan o que te quieren llevar a la iglesia, pero en realidad uno tiene esas ganas de irse. Y saben que conmigo pueden estar horas escuchando, incluso hasta yo no lo puedo creer, e incluso me dejan invitado para yo hablarle otro tiempo en sus casas. Imagínense, el poder de Dios cuando uno lo cubre o cuando uno cuida el Espíritu Santo es diferente. El diablo no se puede meter entre medio y meter en el corazón de esa persona que se vaya. Se dan cuenta que uno debe cuidar esas cosas y la salvación sí se puede perder. Uno debe confiarse en eso, porque eso son mentiras del diablo para que ustedes se confíen y empiecen a decir, total, yo ya soy salvo, yo puedo hacer esto, total, ya soy salvo. ¿Con qué se van a justificar delante del Señor si se limpiaron? Se limpiaron con su sangre y después se van a ir a lo inmundo. Y ahora yo no ocupo mucho la Biblia o versos de la Biblia para explicar las cosas, pero hoy le voy a ocupar y le voy a decir los versos, porque yo puedo hablarles así, yo sé que voy a hablar lo correcto y lo bueno porque el Señor me lo da por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu me da eso. Por eso hay cosas que yo hablo, que yo sé que son verdad, pero no sé ni siquiera dónde están ubicadas en la Biblia. Yo incluso sé la Biblia, sé las cosas, pero no puedo saber los versículos ni los versos. ¿Por qué? Porque el Señor me lo da por medio de su Espíritu. Dice, por el Espíritu mismo te guía a la verdad, te redarguye de lo verdadero y de lo falso. Está escrito también. No puedo decir dónde está, pero búsquenlo en internet.
pongan en Google, el Espíritu mismo te guía a la verdad y ahí va a salir el verso donde está. Pero yo no les puedo decir porque esto me lo da el Señor. O sea, esto es sabiduría de Dios. No puedo decir que es mío. No puedo decir que yo sé estas cosas. Hay muchos pastores que dicen, estudien esto, estudien esto. O sea, ellos se guían por su propia sabiduría, ni siquiera confían en lo que Dios les dice. Yo les puedo decir que yo todo lo que sé me lo ha dado el Señor. Todo eso es de Dios. Por eso muchos pastores se guían en los estudios bíblicos, que en su propia mente, en sus propias cosas. Pero en realidad ahí no está lo correcto. Ahí se pueden equivocar porque piensan en su propia sabiduría. Y ahora les voy a demostrar versículos y se los voy a explicar con lo que el Señor me dé para decirles acerca de ello. Que sí se puede perder, sí se puede perder, sí se puede perder la salvación. Y sí, la fe va junta con las obras, junta con esas cosas. Claro, habla de fe, en versículos ciertos habla de la pura fe, pero también hay otro versículo que le explica qué es lo que es la fe y con lo que lleva la fe. Porque ustedes se pueden confundir, alguien les puede presentar un versículo que le diga la fe y él les va a decir que solamente la fe y lo que él piensa acerca de la fe. Pero en la Biblia hay partes que dice acerca de la fe y hay otras partes que le explica qué es lo que es la fe para que ustedes entiendan mejor. Porque el Señor dejó la sabiduría en la Biblia escrita, pero si ustedes no tienen el Espíritu de Dios, cualquiera los va a engañar y los va a hacer perder de lo bueno. Incluso la persona que los haga perder de lo bueno, él puede pensar que está en lo correcto incluso, porque ahí hay un espíritu malo que lo engaña a él y le dice cosas falsas, le dice cosas engañosas, y él puede creer que va por lo bueno, como incluso vosotros mismos le creéis a ellos y creéis que vais por lo bueno, pero no, si no tenéis el Espíritu de Dios, puede cualquier espíritu venir a engañarlos a ustedes. Permiso, mis hermanos. Aquí está de nuevo. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso habla de santidad, que el Señor dice que uno tiene que guardarse en santidad, porque imagínense que el Señor con su sangre pagó todos sus pecados. Ustedes vienen, limpian todos sus pecados y después siguen pecando. O sea, ¿con qué obras van a decir? Van a decirle a Dios que después cambiaron, que lo hizo nueva criatura, porque también dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago todas nuevas. Eso quiere decir cuando Él los restaura, los da su espíritu, nos da su amor, y nos hace nueva criatura, nos cambia todo lo viejo. Así me pasó a mí, yo lo puedo decir con mi propio testimonio. Yo tomaba, yo salía a pelear, yo hacía tantas cosas. Y ahora el Señor me cambió todo eso, me cambió la atracción por las cosas del mundo, por las cosas de la tele. Me dio un espíritu que uno se goza en las cosas, dio algo hermoso y algo nuevo. O sea, Él habla de santidad, claro, una vez uno limpio, pero después tiene que seguir en las obras de la santidad, santificándose, viendo las cosas como dice en la Biblia, siguiendo los caminos de Dios. Dice el primero y grande mandamiento, dice el Señor Jesucristo lo dijo, dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Con ese mandamiento, cuando uno ama, uno puede hacer cualquier cosa por el otro. Con ese puro mandamiento uno podría cumplir toda la ley y todas las cosas. Por eso dice, y en este mandamiento se basa la ley y los profetas. O sea, con ese mandamiento ellos podían seguir toda la ley, todo lo demás, porque ellos amaban a Dios. Uno primero tiene que enfocarse en el amor de Dios y con ese amor en uno puede amar a todos sus hermanos mucho más de lo que ustedes pueden amar ahora. En eso le habla de la santidad y con ese mandamiento uno puede cumplir todo lo demás. O sea, yo no voy a cumplir los mandamientos obligándome. Si yo en mi corazón, cuando yo cumplo, amarás a tu hermano y como que lo siento obligado que tengo que amar a mi hermano, aún no tengo a Dios en mi corazón. Porque cuando uno tiene a Dios en su corazón, yo de verdad amo a mis hermanos, yo de verdad los amo a ustedes y de verdad les quiero decir la verdad para que se guíen completamente bien en el camino de salvación, que no se pierdan, que no se desvíen. Porque hay muchos que a sí mismos se engañan, los espíritus los engañan a ellos creen decir lo bueno, pero se equivocan ellos mismos y más encima ese espíritu lo utiliza a ellos para que extravíen a otros. ¿Se dan cuenta que lo que Dios dice es verdad, mis hermanos? Esto no es mío, esto me lo da el Señor. ¿Ustedes creen que yo estaría pensando, estaría trabándome si yo lo pensara por mí mismo o en mi sabiduría? Esto es sabiduría de Dios. También dice en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu perfeccionados en santidad y temor de Dios. También habla del temor de Dios. El temor de Dios es respetar a Dios, decir que si Él nos manda a hacer algo, hagámoslo. No pensemos que si nosotros ya recibimos la salvación vamos a seguir siendo salvos, y eso no, eso imagínense, ¿qué se les pone en la mente cuando dice yo ya recibí la salvación y voy a seguir siendo salvo? Imagínense si el Señor no lo ha cambiado de verdad en su corazón y a usted más le agrada el mundo que a Dios. O sea, eso me dice a mí que yo ya soy salvo y ahora puedo ir a disfrutar del mundo. Está escrito, dice, nadie puede servir a dos señores, o le agrada a uno o aborrece el otro. Eso está escrito en la Biblia. O sea, imagínense, yo voy a la iglesia a aguantar, voy a aguantar de Dios, a soportar para ver, para que el Señor vea que yo estoy ahí. Y voy al mundo y el mundo lo disfruto. El mundo lo disfruto, el mundo allá lo paso bien, me río. O sea, ¿a quién le sirvo más en verdad? ¿A quién estoy aguantando? ¿O al mundo, a donde está el diablo, y a quién disfruto de él? O sea, mi corazón está con el diablo, porque yo amo lo del mundo. En cambio, lo de Dios lo aguanto. Y ahí está escrito, dice, nadie puede servir a dos señores. Está claro, ¿verdad? O sea, también habla limpiándose de contaminación de carne, porque la carne tiene deseos que son en contra de Dios. O sea, uno cuando desea los deseos carnales con mujer, hombre, o en la carne también se encuentra el odio hacia los hermanos, la rabia, discordia, todo eso se encuentra en la carne. Y de espíritu, perfeccionándose en santidad, porque el espíritu absorbe lo que uno absorbe en su vista. O sea, ustedes si ven la televisión y en la televisión te enseñan que alguien le miente a este, o te enseñan a dudar, te enseñan a mentir porque aparecen otros mintiéndole a otro, y uno aprende eso en su espíritu. O sea, también el espíritu se puede contaminar por medio de las obras de la carne. Por eso dice, perfeccionándose en santidad y temor de Dios. Eso habla esto. También voy a hablar, ahora me voy a Santiago 2, 17, 18, 19, 20. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, aquí también explica. Dice, el que dice que tiene fe, pero no tiene obras, que muestre su fe sin obras. O sea, ¿cómo yo voy a decir tengo fe si no hago nada respecto a mi fe? No hago obras, no hago nada. ¿Cómo yo voy a demostrar mi fe? En cambio, él mismo dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, con mis obras yo muestro que tengo fe. Con las obras que yo hago yo muestro mi fe. ¿Y qué me va a decir que no tengo fe si yo te lo muestro con lo que yo hago, con mis obras? Que yo creo en Dios, yo sigo sus mandamientos, yo no me aparto de Dios en ningún momento y sigo en santidad. O sea, ¿quién me va a decir que yo no tengo fe si yo lo hago? En cambio, el que me dice que tiene fe y se aparta y no cree en Dios, no ama a Dios con toda su fuerza, ¿cómo me va a decir que tiene fe? Aquí está claro, aquí explica las cosas de la fe, porque en otras partes solo le habla de la fe, pero no explica lo que es. Aquí está claramente explicando que la fe va junta con las obras. Dice, tú crees en Dios y bien haces, también los demonios creen y también tiemblan. Claro, los demonios, claro que respetan a Dios, y Dios es el que creó todas las cosas, ellos le deben obediencia a Dios. Los demonios también glorifican el nombre de Dios, porque ellos son menores, ellos son espíritus menores, no pueden pasar sobre Dios. Y los demonios también creen en Dios, saben que existe Dios. O sea, ellos incluso tienen más fe que mucha gente hoy en día. Así que no crean porque yo digo, yo creo en Dios, yo soy salvo. No. Porque uno puede decir yo creo en Dios y en su corazón duda, ni siquiera conoce el don de Dios. Yo les puedo decir que yo creo en Dios, yo sé que existe Dios porque Él fue el que me cambió. Él bajó ese fuego, todo ese conocimiento y esas cosas que me hicieron nueva criatura. Él de verdad me hizo nuevo. O sea, si ustedes no han recibido eso, búsquenlo, sigan buscando de Dios, sigan orando a Dios y pidiéndole que les renueve su vida, que les dé el Espíritu Santo, que los guíe a la verdad. Y ahí nadie va a venir y los va a engañar, porque el Espíritu mismo que está en ustedes va a discernir entre el bien y el mal, van a saber si hay alguien en él, hay demonios que lo están afectando, y van a conocer a sus hermanos simplemente al verlos, van a saber que en su hermano está el mismo espíritu que está en ustedes y son hermanos espirituales realmente.
Dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Está clarísimo. Eso es en Santiago 2, 17, 18, 19 y 20. Ahí está más que claro, mis hermanos. Cómo no se dejen engañar por los demás. No se dejen engañar por cosas vanas. Sigan a Dios, busquen el Espíritu de Dios. Yo no les digo busquen una iglesia. Busquen a Dios. Primero busquen a Dios. Porque si van a una iglesia, los van a perder más. Porque hay en ciertas iglesias que no han recibido a Dios, que los pastores no tienen el Espíritu de Dios, el fuego de Dios, y van a llegar allá y se van a perder. Por eso dice que la salvación es personal. Ustedes deben buscar a Dios por sí mismos, porque una vez que tengan a Dios van a estar bien guiados, van a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu que va a estar en ustedes los va a guiar. En cambio, si ustedes van, y a muchos que los dicen y les predican, vamos a la iglesia, y a veces en la iglesia no van a encontrar nada, a veces van a encontrar gente que se preocupa más de agradarles, hablarles lo que a ustedes les agrade para sacar su dinero, que encontrar pastores que de verdad los quieran salvar, porque en los últimos tiempos dice, porque está escrito, dice, porque ya nadie hace lo bueno, nadie hace lo correcto ante Dios, ni siquiera uno, imagínense. O sea, Él está hablando que en los últimos tiempos ya no va a haber casi nadie que haga lo correcto. Todos se van a guiar por sí mismos, se van a amar más a sí mismos. Los que adoren a Dios se van a amar por como ellos cantan de bonito, no le van a querer amar a Dios. Así están las cosas hoy en día. Ya son los últimos tiempos, mis hermanos. Yo les digo, sí pueden perder la salvación, sí pueden, tienen que seguir haciendo las obras, luchando en el camino de la fe. Hay tantos versículos que hablan de eso. No se dejen engañar por lo que les acomode más. Escuchen a Dios, hablen de Dios. Díganme, ¿qué yo les he hablado de mal? No soy yo, es Dios el que les quiere guiar por lo bueno. Díganme, ¿yo qué he hablado que les acomode? Hay cosas que no acomodan a la carne, pero para el espíritu son buenas. Y seguir el camino de la verdad. Ahora también voy a hablar otro, que es Hebreos 10, 26, 27, 28, 29. Para que vean que lo que le hablo está en la Biblia. Y es cierto, es cierto. Para que no digan que solamente estoy hablando, porque yo les podría decir lo mismo solamente hablando. Y no, incluso no sabiendo dónde están estos versículos. Pero tengo que hacerlo así para que confíen, porque también hay muchos que les hablan, pero eso no está en la Biblia, pero yo tengo fe que lo que el Señor me da para decirle, yo sé que está en la Biblia, porque el Espíritu de Dios es el que me dice las cosas. No, yo no sé nada, yo sin Dios no sé nada, yo sin Dios no podría hacer nada, yo no podría santificarme, yo no podría tener la fuerza para ayunar, yo no podría tener la fuerza, yo no tendría palabra, yo no soy nada sin Dios. Entonces dice Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se dan cuenta? Aquí habla claramente que uno, después de haber recibido el conocimiento de la verdad y después sigue pecando voluntariamente. O sea, el Señor incluso los perdona cuando ustedes se equivocan por falta de conocimiento y le ocurre un pecado así sin saber que es malo. Él los perdona porque Él pagó ese precio para perdonarlo. Si ustedes lo hacen sin conocimiento, pero dice, si pecaremos voluntariamente, o sea, yo pienso, digo, total, el Señor ya me limpió, yo ya soy salvo. O sea, si yo me arrepiento, vuelvo arrepentido después, Él me va a perdonar de nuevo, porque Él me ama y todo eso. Pero el Señor conoce su pensamiento, sabe discernir sus corazones y sabe acaso ustedes de primera van a volver a decir, Señor, me arrepiento. Van a orar y decir, Señor, me arrepiento de todo corazón, y Él los va a perdonar. Pero eso cada vez se va a hacer más seguido y una costumbre. O sea, el Señor se va a dar cuenta que en realidad no le temen, no respetan, y al final Él no los va a perdonar. No los va a perdonar, porque sus pecados ya son voluntariamente. O sea, Él aquí está diciendo claramente que la salvación sí se puede perder, que sí se puede volver a pecar, que sí se puede volver a caer al mundo, y que sí van a perder eso. Después dice, ese es el 26, el 27 dice, si no, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ustedes no crean que porque recibieron al Señor y tienen su gracia y se convirtieron en hijos, después no se pueden volver a caer en el mundo y no van a ser adversarios de Dios, porque Dios dice, yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Y así, cuando el pecador se pega a su pecado porque el Señor quiere separar al pecador del pecado y lo va a amar.
Sí lo va a amar y lo va a hacer su hijo, pero una vez que el pecador se junta con el pecado y se forma uno con él, ama más al pecado y se forma uno, junto con el pecado se hace enemigo de Dios. Por eso aquí habla, dice, un horrendo juicio y ardor de fuego que quemará a los adversarios, porque después de ser hijos vosotros pasáis a ser adversarios de Dios, pasáis a ser animales, perros, todo eso. Eso explica en este versículo, que es Hebreo 10, el 26, el 27, 28, 29. Ahora voy a hacer el 28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Imagínense la ley de Moisés, que la ley de Moisés era más en la carne, la ley de Moisés era muerte. Nadie podía cumplir los mandamientos de Dios en la carne, porque en su corazón pecaban, en su corazón hacían cosas horrendas. Y el mismo dice 28, ahora voy junto con el 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual le fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, imagínate, te limpió el Señor, te dio su Espíritu Santo. Y con ese espíritu te digo que no hay nada más hermoso, no hay nada más lindo, no hay nada más que te guíe por la verdad. Tú sabes la verdad, o sea, tú sabes cosas que nunca supiste, porque el Señor te las da. El Señor te guía a la verdad, Él te guía a eso. Imagínate cuánto peor si el que pisoteare la ley de Moisés, que Moisés fue un siervo de Dios, fue hombre. Él sirvió a Dios, Dios le puso gracia, pero al final él murió y él fue siervo de Dios, él recibió gloria de Dios, todo. Pero en esa ley era para hacer que el pecado se hiciera visible, o sea, que los hombres supieran que estaban pecando. O sea, por la ley y por las obras de la carne ninguno iba a ser salvo. Más por la gracia de Cristo, por el Espíritu Santo de Cristo, el que los santifica, los limpió por la sangre, por el Hijo de Dios. Cuánto peor el que vuelve a pecar después de recibir eso. Cuánto peor castigo va a recibir si los otros con 2 o 3 testigos morían irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo va a tener que recibir el que pisoteare al Hijo de Dios y al Espíritu Santo de su gracia? O sea, es algo mucho más abominable ante Dios. ¿Se imaginan, mis hermanos? O sea, sí pueden volver a perder la gracia, sí pueden volver a caer si no cuidan lo que Dios les ha dado, si no viven en santidad, si no viven sus leyes. Ahora, les voy a explicar otro que también está en la Biblia, porque ahora todo se lo voy a basar escrito en lo que está en la Biblia. Yo podría decirle lo mismo, sin decirle versículos ni nada, pero yo quiero que lo vean y lo busquen, que sí está, para que sí me lo crean, porque un hijo de Dios le habla con la verdad, y el que conoce dice, mis ovejas oyen mi voz, y la voz de Dios es verdad. O sea, ustedes deberían reconocer que el Espíritu de Dios está en mí, que el Espíritu de Dios le está hablando, no yo no soy nadie, pero mi Padre, Él es todo, y Él lo sabe todo. O sea, ustedes deben reconocer que esto es verdad. Si no lo reconocen, automáticamente están negando ser hijos de Dios, están negando ser ovejas de su prado, y se pueden dejar engañar por cualquiera. Porque no son ovejas de gracia del Señor y no van a reconocer que es la verdad lo que sale de mi boca, que es de Dios, no es mío. Dios me lo dio. No puedo yo gloriarme en ello. No puedo yo decir que, y por mis obras, porque yo le estoy diciendo a ustedes, yo lo estoy cambiando, yo lo estoy ayudando. No, es Dios. Eso habla también por medio de la fe. Por eso dice, nadie será justificado por obras, porque por obras cualquiera se puede enaltecer y creerse algo, pero por medio del Espíritu Santo de gracia, mis obras no son mías, mis obras son de Dios, porque Él me enseñó, Él me cambió. También dice, segunda de Pedro 2, el versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Habla claramente. Dice que si ustedes recibieron la gracia y después fueron vencidos, porque esto es una lucha espiritual. O sea, llegó algún espíritu en alguien, o un espíritu que se metió en ustedes mismos y los empezó a hacer pensar otras cosas malas. Y los venció porque su fe fue débil, porque o hacían poca oración, ayunaban poco. Y se apartaron más al mundo y le agradó más el mundo, su estado viene a ser peor que el primero. O sea, si ustedes eran pecadores en un principio, su estado al final viene a ser peor, porque ustedes piensan saber algo de Dios, más
fueron engañados y ahora piensan que saben lo de Dios y más encima se creen sabios, o sea, están pecando contra Dios y más encima se glorían en lo que ustedes saben y lo que el mundo les hizo creer que era correcto. O sea, es más difícil hacerlos creer a ustedes la verdad porque ustedes se creen saber algo. Son orgullosos, ahora tienen espíritu de orgullo más fuerte en su corazón. Hay una barrera que impide que alguien les diga la verdad. O sea, su estado es peor que el primero. Y claro, pierden la gracia de Dios, pierden su espíritu y su salvación. O sea, sí se puede perder, está clarísimo. También en la misma segunda de Pedro 2 dice, pero les ha acontecido que el verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, esto les habla que al final pasáis a ser como perros, después que fuisteis hijos de Dios, pasáis a ser como perros o como puerco. Ya no sois hijos de Dios, sois como animales, porque recibiste y el Señor los limpió. Les sacó todo lo inmundo de ustedes. Así como cuando el perro vomita, y el perro lo vomita porque le hace mal a su cuerpo, porque comió algo que le hizo mal, por eso lo vomita. Pero el perro, un animal, vuelve, ustedes han visto un perro que vomita y vuelve a comer toda esa inmundicia, se la vuelve a comer. Y el puerco que ustedes lo lavan, lo limpian, si el puerco ve el lodo de nuevo, se va a ir a revolcar. O sea, alguien lo limpia, pero el cerdo, como es un animal y no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo, vuelve al lodo. Aquí les habla claramente que después si habéis recibido a Dios y después volvéis a hacer esas cosas, volvéis al pecado, volvéis al mundo, podéis perder la gracia, podéis volver a perder la salvación. ¿Se dan cuenta de lo que habla el Señor? Podéis volver a caer en el mundo, podéis volver a caer en la inmundicia. Y en realidad eso va a demostrarle a Dios que nunca fuisteis sus hijos, que nunca fuisteis hijo de verdad, porque un hijo de verdad tiene el Espíritu y reconoce la verdad, ama la verdad, sino que simplemente le vaya a demostrar al Señor que fuisteis un perro que Él lo limpió, que Él lo santificó, pero como cualquier animal, vuelve a lo inmundo, vuelve al pecado y vuelve a perder la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que habla? Que sí se puede perder la gracia. Y ya no sois hijos, sino que sois perros. Y está escrito, dice, los fornicarios, los mentirosos, los idólatras y los perros estarán fuera, las brujas, los hechiceros, etcétera, etcétera. Está escrito. Yo no sé, tampoco les puedo decir dónde está el versículo, pero si ustedes buscan y los perros estarán fuera, van a encontrar el versículo, lo tienen que poner en Google y ahí les va a decir dónde está en la Biblia. Pero esto me lo da el Señor, yo no puedo decirle los versículos ni nada, esto es palabra de Dios. O sea, por eso yo antes busqué los versículos para decírselos a ustedes, porque yo le iba a decir lo mismo, pero no le iba a poder decir dónde estaban los versículos, porque esta sabiduría es de Dios, esto me lo da Dios. No es que yo lo sepa por mí, es por medio del Espíritu de Dios. Si yo puedo seguir el camino de Dios y la santidad, es Él, no soy yo. ¿Me entienden, mis hermanos? Y me entienden que yo lo que les estoy diciendo es verdad de Dios, es del Espíritu de Dios. Muchos pueden decir, ¿y cómo ocurrió tu cambio? Si a muchos no les ha pasado lo que a mí me pasó, les puedo decir que les falta para ser de Dios. Y vean mis otros videos, vean mi testimonio, que habla como el fuego que me cambió, el fuego. Imagínense un día yo anterior estaba tomando, estaba haciendo cosas del mundo y al otro día yo amanecí glorificando a Dios, amanecí escuchando de Dios y hablando cosas de Dios que yo ni siquiera no sé cómo las sabía. ¿Se imaginan? O sea, es un cambio grande, un cambio inmenso. Si ustedes no han recibido eso todavía, pídanselo a Dios, oren a Dios, pídanselo, eso es muy necesario. Eso los lleva a la verdad, eso los va a redarguir de la verdad. Si ustedes ven mis testimonios, las cosas que yo hablo de Dios, eso es verdad de Dios, no es mío. Por eso yo no puedo gloriarme por las obras, yo no puedo gloriarme por esas obras, es por medio de fe, es por medio del Espíritu de la verdad. Es Dios el que me hace hacer estas cosas. Es Dios el que me da la sabiduría. Yo no me puedo gloriar por mí mismo. La gloria es para Dios. La gloria es para nuestro Padre que está en el cielo. Supieran las cosas que Él me ha enseñado. Supieran que Él me ha enseñado cosas de antes que yo llegara a esta tierra. Me ha enseñado lo que yo soy, a dónde yo tengo que hacer aquí y a dónde yo voy. Cosas grandes, de verdad, mis hermanos. Pero yo no les puedo explicar cosas espiritualmente más grandes si ustedes aún no comprenden las más pequeñas. Por eso también habla del alimento espiritual, porque a veces dice, siendo niños,
necesitáis leche, pero ya grande necesitáis necesidad de carne, o sea, de palabra más fuerte espiritualmente. Pero incluso en alguna, porque yo veo a muchos hermanos hoy en día que dicen, llevan 50 años, llevan mucho tiempo en la iglesia, pero para mí son niños más chicos que yo, y yo nací recién. Yo me imagino un hermano que ha servido mucho tiempo a Dios, yo lo imagino ahora levantando muertos, yo lo imagino curando enfermos, haciendo milagros, enfermedades, siendo alguien espiritualmente muy fuerte. Pero ¿qué ha pasado? Dice la Biblia, dice, está escrito, el apóstol Pablo lo escribe, dice, por cuanto tengo contra vosotros, dice, que siendo ya grandes tenéis necesidad de leche aún. O sea, él tiene necesidad de escuchar las mismas cosas más pequeñas, cosas que los niños deben comprender, y ellos vuelven a tener esa necesidad porque caen en el mundo, se debilitan espiritualmente. Así están todos hoy en día, no saben discernir entre el bien y el mal, llega cualquiera y los engaña. Deben cuidar mucho la espiritualidad, lo espiritual, el contacto con Dios. Un hijo de Dios tiene un contacto con Dios. Dios les habla a su corazón. Dios les dice las cosas. Dios les revela cosas por sueños. Dios les habla a sí mismo como yo estoy ahora. Él les dice la verdad. ¿Se dan cuenta que la necesidad, la Biblia es lo mejor, es el mejor libro que los guía a la verdad, pero la verdadera verdad, a lo que los lleva la Biblia, los lleva a que ustedes tengan un contacto con Dios mismo? ¿Qué profeta? ¿Qué profeta andaba con una Biblia pegado con las letras? Dice, está escrito, dice, porque la letra mata. La ley de Moisés era para matar el pecado. Más Jesús vino por fe, por obra y por medio de espíritu. O sea, uno no puede estar en carne viviendo en las obras de la carne, o tiene que vivir por medio del espíritu, recibir el espíritu de Dios, y Él los va a guiar a la verdad única. Él les va a guiar y les va a decir la verdad. Y la Biblia es lo mejor que los lleva a eso, una relación directa con Dios, una relación de unción, unidos con Dios. A eso los lleva la Biblia. Por eso muchos se aprenden la Biblia o de una forma que aprenden esto, que aprenden lo otro, pero piensan en su sabiduría. Jamás van a encontrar la verdad en su propia sabiduría, porque la Biblia, yo les digo que el diablo se la sabe mejor que todos nosotros. Incluso yo les digo que yo mismo, que el Señor me dice las cosas. Pero el diablo, imagínense que él estuvo enfrente de Dios, él cumplía las leyes de Dios, él obedecía a todo a Dios, o sea, él se sabe la Biblia de una manera increíble, toda, completamente. Por eso él trató de engañar a Jesús, pero nunca lo iba a poder engañar porque él era Dios mismo en la tierra. O sea, era el Hijo de Dios, o sea, el que Dios eligió para que fuera él, para que fuera Dios. O sea, toda la sabiduría de todas las cosas está en Él. Toda la sabiduría de Dios, el Padre, está en Él. Toda la mente de Dios está en Él. O sea, si Él habla, el Padre es el que habla. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios, lo que es la verdad de Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que les sirva mucho esto. Busquen la verdad, busquen a Dios, no se confíen que yendo solamente a la iglesia. Si ustedes no son capaces de cambiar por sí mismos, yo jamás hubiera sido capaz de cambiar mi corazón por mí mismo. Es Dios el que lo hace. Por eso busquen a Dios, oren a Dios, pídanle a Dios que Él les dé su Espíritu Santo, que Él los cambie, que Él haga las obras en ustedes, no vosotros mismos. No vaya a poder vosotros mismos. Por eso dice, no os gloriéis en vosotros mismos, sino que la gloria toda es para Dios. Porque si seguís yendo a la iglesia, pero seguís en tu corazón, te cuesta amar a tu hermano. O en tu corazón tú vas siempre a la iglesia, pero en tu corazón tú vas para salvarte tú mismo. No quieres ayudar a tus hermanos, te cuesta. O sea, te falta el Espíritu de gracia de Dios. Pídelo a Dios, únete a Dios, Dios te va a dar la gracia. Dios, no estés conforme hasta que recibas ese fuego, ese amor tan grande, esa locura de Dios. Porque dice, si estáis cuerdos, porque hay muchos pastores que te hablan, oye, es que yo he ido a esto, y te hablan muy, que ellos son cuerdos, muy todo. Pero si tú me oyes a mí, vas a decir, él incluso puede estar loco. Pero está escrito en la Biblia, si sois cuerdos, es para el mundo, porque vosotros sois cuerdos en el mundo. Recibís lo cuerdo del mundo, o sea, de repente hablar de Dios te da vergüenza. O sea, todas las leyes del mundo están en ti. Para eso es ser cuerdo, o sea, tú eres cuerdo hablando cuerdamente, pero es para el mundo. Tú tienes ataduras en ti que el mundo no te deja ser como eres en realidad. En cambio, si estáis locos, habláis todas estas locuras de Dios, hablas de Dios. Si no te da vergüenza hablar de Dios, si tú hablas con verdad de Dios, si dices que Dios te habla, que está unido contigo, y así es,
Esa es locura para el mundo, pero para Dios es lo más cuerdo. Para las cosas espirituales son cuerdas. Pero si tú eres cuerdo en el mundo, dice, por eso, si estáis cuerdos es para el mundo, es para vosotros. Pero si estáis locos, es para Dios. Habla de la locura espiritual, porque vosotros ya no sois los mismos cuando recibís a Dios. Soy alguien nuevo, soy nueva criatura. Se dan cuenta que lo que Dios habla a través de sus hijos es verdad. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Espero que busquen la verdad, que lo encuentren a Él, así como yo lo encontré. Yo no quiero ser más que ustedes. Nosotros somos todos iguales. Somos todos iguales. El único más grande es Dios. Pero Él muestra su grandeza a través de sus hijos. Él muestra su poder a través de nosotros. Pero nosotros siempre tenemos que decir que la gloria es de nuestro Padre. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Busquen la verdad, busquen a Dios, busquen el contacto con Dios. No los llegue alguien del mundo y diga, ve a la iglesia solamente, busca la iglesia y piensa que yendo a la iglesia te vas a salvar. No, el verdadero evangelio que está escrito en la Biblia los va a llevar y los va a guiar a que tengan un contacto auténtico, una unión junta con el Espíritu de Dios. Él los va a llevar a la verdad. Ese es el verdadero evangelio. Búsquenlo, mis hermanos. Yo los llamo a que lo busquen y van a darse cuenta que les va a costar hablar ahora de Dios, pero una vez que tengan a Dios, eso va a salir como río de agua viva, porque el mismo Espíritu que está en ustedes es como un río que fluye de agua viva de adentro de ustedes. Y no les va a costar hablar de Dios. Puede que ahora yo no me calle hablándole a ustedes. Yo le digo a muchos cuando le hablo de Dios, yo le digo, ahora tú no me entiendes, pero yo te digo, busca ahora a Dios. Pide que Él, hasta que llegue, hasta que Él lo haga, sigue insistiendo hasta que Él venga y te haga un cambio así grande como el que me hizo a mí. Yo te digo que la próxima vez que yo te vea, tú me vas a enseñar a mí. Tú no vas a parar a hablar de las cosas de Dios y te vas a gozar en ello, en lo más hermoso. Es verdad, eso tiene que pasar en sus vidas para que ustedes sean nueva criatura. Dios los bendiga, los amo mucho, mis hermanos. Espero que les sirva de gran bendición y sepan sepan distinguir y oigan la voz de Dios, que esto es de Dios el que les habla la verdad. No soy yo, es Dios. ¿Me entienden, mis hermanos? Los amo mucho. Y esto sí está en la Biblia. Busquen los versos, los que yo leí, y ahí está. Es verdad de Dios. Él me lo dio. También hubiera podido hablarlos sin los versos, pero yo prefiero, porque hay muchos que prefieren que les diga lo que está escrito exactamente aquí. Y yo se los voy a decir porque yo no quiero que se pierda. Yo me doy el trabajo de buscar lo que Dios ya me ha dicho, lo que yo ya sé. Pero me lo doy el trabajo de buscarlo, porque yo quiero, no me importa todo lo que me cueste, incluso aunque me golpee, porque el amor de Dios en uno es más grande. No importa que me odien, pero yo quiero que ustedes encuentren el camino, ¿verdad? Yo no quiero que se pierdan, mis hermanos. Yo de verdad los amo. El amor de Dios es tan grande que de verdad yo ya no tengo enemigos. Yo solo quiero salvarlos a todos. Todo para mí son mis hermanos, que son mis hermanos perdidos, que están muertos. Pero yo quiero que vuelvan a Dios, que lo encuentren a Él, que encuentren al Padre de nuevo y sean vivificados. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Y la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios sea con vosotros, porque Dios está con ustedes. Pero cuando uno miente, cuando uno hace cualquier cosa, abre una puerta al mal para que entre a hacer daño a su vida. Aunque Dios los defienda, le ponga cadenas al mal para que no los dañe tanto, uno mismo abre la puerta para que el mal los dañe. Dios los bendiga, bendigo el video, los bendigo a ustedes para que se guíen en la verdad, para que encuentren la verdad. Una vez que la encuentren, yo les digo, no les va a costar hacer los mandamientos de Dios. Van a tener un gozo más grande que en cualquier fiesta del mundo, que en cualquier cosa, que en cualquier placer de carne, sexo, lo que digan. No hay nada más grande, no hay nada más hermoso. Pero ustedes no me lo van a entender si no lo tienen ahora. Pero yo digo, búsquenlo y pídanselo a Dios en oración. Y cuando lo tengan, van a ser las personas más agradecidas. No de mí, de Dios. Porque Dios utiliza a sus hijos para decirles la verdad. Dios los bendiga, mis hermanos. Los amo mucho. Mucho. Es que ustedes no entienden el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que cualquier amor en toda la tierra. Aunque junten todo el amor de esta tierra, el amor de Dios es más grande. Ese amor es el que yo les digo que los amo. Es un amor verdadero, es un amor de verdad. Dios los bendiga mucho y los guarde para salvación eterna. Y quiero verlos en el cielo. Quiero que estén allá
Quiero ver a mis hermanos perdidos allá juntos de nuevo en una familia, como somos, como fuimos antes de venir a esta tierra. Dios los bendiga mucho.